Vamos a hablar de los cocos gram negativos, cuyos representantes máximos en la patología humana son las Neisseриas. La familia Neisseriaceae tiene dos géneros importantes, la Neisseria y la Moraxella. El género Neisseria está integrado por cocos gram negativos, típicamente dispuestos de a pares, como si fueran un par de riñoncitos o en granitos de café. Tiene dos especies de importancia clínica para el ser humano, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. La Neisseria gonorrea produce la gonorrea o blenorragia y la Neisseria meningitidis es agente causal de la meningitis purulenta epidémica. Hablemos de la Neisseria meningitidis. Es un coco gram negativo de 0.5 a 1 micra de tamaño. Es muy exigente en su cultivo y requiere que en el laboratorio se le ponga medios con bastante hierro. Por eso es que se utiliza el agar chocolate sangre para su crecimiento. La atmósfera debe ser de aire húmedo con 5 a 10% de dióxido de carbono y crece a 35 y 37 grados de temperatura. Forma colonias transparentes. No son hemolíticas y tienen reacción positiva a la prueba de la oxidasa. Fermentan azúcares como la glucosa y la maltosa formando ácidos. En la imagen vemos que se está haciendo la prueba de la oxidasa, que se hace con el reactivo de COVAX, donde la enzima oxidasa de la bacteria reacciona en presencia de oxígeno, citocromo C y se oxida para producir un compuesto llamado indofenol, cambiando de color el lugar donde ha habido la reacción y apareció un color azul. Se puede hacer también utilizando un disco en medio del cultivo donde se ha hecho crecer a la bacteria. En esta lámina vemos una tinción de Gram. Podemos ver varios polimorfos nucleares y mononucleares. Entre ellos se encuentran los coquitos en granitos de café o de a pares. Se disponen tanto en el espacio intracelular como en el extracelular. En una fotografía con microscopio electrónico de barrido podemos ver esta imagen tridimensional que ha sido coloreada en la computadora para fines didácticos. Se puede ver los dos cocos muy juntos entre sí, lo que hace que aparezcan como diplococos en la tinción de Gram. Hablando de su estructura química, diremos que al ser una bacteria gram negativa, tiene una membrana externa, pero a diferencia de otras bacterias gram negativas, no tiene lipopolisacárido, sino un lipooligosacárido, muy peculiar de las Neisserias. Posee fibras para adherirse y además proteínas no fimbreadas o adhesinas no fimbreadas. Puede tener cápsula y en ella contiene diferentes tipos de polisacáridos. Eso ha permitido una primera clasificación en 0 grupos. Estos 0 grupos han sido denominados por las letras del alfabeto y de ellos los más importantes son el 0 grupo A, B, C y W135. En su membrana externa posee además 20 tipos de proteínas que ha permitido una clasificación en 0 tipos. Y al mismo tiempo sus lipooligosacáridos también pueden ser de 12 tipos diferentes, lo que ha permitido clasificarlos por inmunotipos. Si hablamos de los factores de virulencia, diremos que Neisseria meningitidis contiene varios factores, entre ellos su capacidad de adherirse por medio de las fimbrias y adhesinas no fimbreadas, su capacidad de inhibir la fagocitosis con su cápsula y escapar de esa manera la acción bactericida del complemento. Libera además su endotoxina bacteriana o lipooligosacárido que se desprende continuamente junto con fragmentos de la membrana externa y además forma enzimas como la proteasa IgA que lo que hace es
desestructurar a la inmunoglobulina A, permitiendo así su ingreso por las mucosas. En esta figura podemos ver por microscopía electrónica cómo las neiserias están agrupadas y adhiriéndose fuertemente a las mucosas, ¿no? Y utilizan sus fimbres para adherirse también entre ellas. Hablemos un poco de la epidemiología y diremos que Neisseria meningitidis produce la meningitis meningocócica o meningitis epidémica purulenta. Esta meningitis tiene distribución mundial y se presenta con carácter endémico, es decir, que siempre existen casos a lo largo del año y epidemias esporádicas, porque de tiempo en tiempo, especialmente con los cambios de estación, pueden aumentar el número de casos. Vive normalmente en la orofaringe de los seres humanos hasta en un 5% de ellos, y no se conocen otros animales que hayan enfermado de Neisseria meningitidis. El 90% de los casos está causado por los serogrupos A, B y C. En esta lámina vemos algunas características de Neisseria meningitidis, su geografía mundial, que se transmite por gotitas respiratorias, al hablar, toser o estornudar y a través de los fómites del enfermo. Esto se favorece obviamente cuando existe un factor llamado hacinamiento. Entonces, cuando las personas viven muy juntas es cuanto más se propaga la enfermedad. Así se ha visto grandes brotes en orfelinatos, guarderías, cárceles, cuarteles, etc. Los de mayor riesgo son los menores de 5 años, pero también los adultos que están en contacto directo, y se ha visto un grupo especial que puede padecer de esta enfermedad, que sufre deficiencia congénita de complemento. Una vez que uno ha enfermado, adquiere una inmunidad específica de serogrupo. Eso quiere decir que si enfermé con el serogrupo A, aún tengo riesgo de enfermar con el B, el C y los otros serogrupos, obviamente. La enfermedad llamada meningitis epidémica purulenta también puede dar manifestaciones en otros órganos y producir neumonía o artritis. Y también se ha visto que Neisseria meningitidis tiene predilección por la mucosa urinaria y producir uretritis. La meningitis meningocócica tiene 3 principales periodos para el establecimiento de la enfermedad. La primera parte es el periodo de incubación, que tiene 1 a 3 días, desde el momento en que el germen entra a la vía respiratoria hasta que comienzan los primeros síntomas. Posteriormente se produce el periodo prodrómico, de inicio brusco, con un dolor de cabeza, irritabilidad, fiebre, vómitos súbitos sin náuseas. Entonces el paciente se siente realmente muy mal y no tiene náuseas, pero vomita en gatillo. Es un vómito explosivo que aparece de golpe y es muy típico de las afecciones cerebrales. Posteriormente viene el compromiso del sensorio, es decir, que comienza uno a perder la orientación y se puede ver mucha somnolencia, luego entrar en estupor y finalmente en coma. Es típica la contractura de los músculos paravertebrales, que se notan mucho en la exploración física del paciente, con una típica rigidez de nuca, incluso una posición totalmente contraída hacia atrás. También se puede ver la presencia de exantema, es decir, de erupción cutánea. Muchas veces este exantema es muy leve, pero otras puede ser bastante grave, un exantema hemorrágico. Ahí tenemos nuestro paciente que está muy dolorido y en estado de somnolencia y con una contractura paravertebral. También puede producir una infección generalizada o sepsis, con múltiples trombos vasculares dentro de los órganos y un cuadro llamado coagulación intravascular diseminada, que es un estado muy grave, prácticamente premorte. La mortalidad sin tratamiento se aproxima al 100%, pero esta mortalidad desciende al 15% cuando se administran los antibióticos adecuados.
En esta lámina podemos ver las lesiones cutáneas que se pueden presentar junto con la meningitis, que comienzan generalmente como un exantema banal con máculas que convierten en pápulas y después se transforman en vesículas hemorrágicas. En esta otra lámina podemos ver que la lesión es más grave, con zonas de grave sangrado y pueden haber hematomas. La muestra por excelencia es el líquido cefalorraquídeo porque se trata de una meningitis y se puede realizar la tinción de Gram para ver la presencia de los cocos Gram negativos. Realizar el cultivo es de rigor y necesario para que crezca la bacteria. Se lo hace en agar chocolate sangre y junto a las pruebas de identificación, la reacción de oxidasa y la fermentación de azúcares, se puede identificar a la bacteria. También se pueden hacer pruebas directas en el líquido cefalorraquídeo para detectar polisacáridos capsulares por contrainmunoelectroforesis o aglutinación de látex. Se pueden diagnosticar la presencia de los serogrupos A, C, Y y W135. El serogrupo B no ha podido ser diagnosticado aún con este método porque no se puede aún obtener un preparado lo suficientemente adecuado para la reacción. Las características del líquido cefalorraquídeo también pueden ser muy útiles. Cuando se trata de esta infección se encuentra aumento de las proteínas, lo que se llama hiperproteinorraquia. Y en cambio la glucosa suele bajar, lo que se llama hipoglucorraquia. La relación de la glucosa en líquido cefalorraquídeo y la glucosa en suero puede ser de gran orientación. Cuando esta relación está menor a 0,6 podemos hablar de una meningitis. También la presencia de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, que cuando se encuentran más de 1000 leucocitos por milímetro cúbico podemos hablar de una meningitis. El tratamiento se hace obviamente con antibióticos. El germen es sensible a la penicilina, cefalosporinas de tercera generación. Se emplea muchas veces el cloranfenicol por tratarse de un cuadro muy grave, o la gentamicina. El tratamiento profiláctico se suele hacer en las personas que están en contacto. Si tenemos un grupo que aparece con meningitis en un lugar donde hay mucho hacinamiento, como un cuartel, como una guardería, pues se puede dar tratamiento profiláctico a las personas que no enfermaron para que no enfermen. Eso se hace con sulfas, tetraciclinas del tipo minociclina o con rifampicina. La vacunación se realiza con los polisacáridos capsulares de los tipos A, C, Y y W135. El serogrupo B no ha podido ser bien purificado, por esa razón tampoco se puede hacer una vacunación. La vacunación que se está haciendo no ha sido probada como eficiente, más bien ha demostrado una eficacia pobre. Tenemos una imagen que se está dando en una población en la que es frecuente la Neisseria meningitidis y se está aplicando la vacuna. En Bolivia la Neisseria meningitidis es muy rara y no existen casos, prácticamente 1 o 2 al año, si es que existe. La causa más importante de meningitis en nuestro país es Streptococcus pneumoniae. Hablemos ahora de Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea es el agente causal de la gonorrea o blenorragia, que es la más frecuente de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Es una enfermedad muy antigua. Los primeros datos son del año 2600 a.C. en la China y se sabe que en el siglo II fue Galeno el que le dio el nombre de gonorrea y la palabra proviene de gono, que significa semen, y roya, que significa flujo. La infección de transmisión sexual también se puede contraer cuando el niño pasa por el canal del parto al nacer. Puede afectar a las mucosas del tracto genitourinario.
tanto en varones como en mujeres, con menor frecuencia al recto, a la orofaringe, a la conjuntiva, a la piel y a las articulaciones, dependiendo del huésped afectado. La bacteria es un coco gram negativo, dispuesto en pares, en granitos de café, igual que Neisseria meningitidis. Requiere de medios selectivos para su crecimiento, como por ejemplo el medio de Thayer-Martin, y también puede crecer en medios no selectivos como el agar chocolate sangre. Requiere una atmósfera con un 5% de dióxido de carbono y una temperatura entre 35 y 37 grados centígrados. Tenemos esta imagen que muestra una tinción de Gram donde se puede ver células de tipo polimorfonuclear y mononuclear que suelen encontrarse en la secreción uretral o también en el sedimento de orina. Y los cocos gram negativos en granitos de café o en pares se encuentran dentro del espacio intracelular, pero también hay en el espacio extracelular. Los gonococos, como comúnmente se los ha denominado, se clasifican en 5 tipos de colonias en base a la morfología, el tamaño y la opacidad de las colonias, que se han denominado T1, T2, T3, T4 y T5. Se ha visto que los gonococos más virulentos son los de colonias de tipo T1 y T2. Como todas las neiserias, son oxidasa positivos y también fermentan azúcares. En este caso, exclusivamente la glucosa, y no la maltosa, lactosa ni sucrosa. En su estructura también poseen una cápsula, aunque su composición es desconocida. También poseen fimbrias, que están presentes solo en las bacterias virulentas. Y en su membrana externa también tienen un lipooligosaccárido que es liberado en forma activa de la superficie extracelular en fragmentos que se van desprendiendo constantemente. En su membrana externa pueden haber varias proteínas que ha servido para su clasificación. La proteína 1, que es muy antigénica y forma los poros, ¿no?, de las porinas. Hay 16 tipos de porinas y se ha podido clasificar en 16 serotipos a los gérmenes. La proteína 2 es de tipo adesina, da colonias opacas que no son virulentas y por eso se les llama a estas bacterias OPA. La proteína 3 es también una porina asociada a la proteína 1 y sirve para proteger a la bacteria de los anticuerpos. La proteína ligadora de hierro es una proteína que está encargada de extraer el hierro de la lactoferrina y de la transferrina. Y ese es el factor de crecimiento que la bacteria necesita para poder acelerar su crecimiento. Entonces, es también un factor de virulencia. Aquí vemos la estructura antigénica de esta neisseria. Podemos ver el citoplasma, que está en la parte central, luego la membrana citoplasmática, la pared delgada de péptidoglucano, porque es una bacteria gram negativa, y luego tenemos una membrana externa, donde se encuentran los lipooligosaccáridos y las 3 proteínas que hemos mencionado, la 1, la 2 y la 3. Pueden haber fosfolípidos, las fimbrias o pilis y la cápsula. Entonces, resumiendo los factores de virulencia, podemos nombrar la cápsula con su acción antifagocítica, las fimbrias que le ayudan a adherirse a las mucosas, la proteína 1, que es antigénica y está asociada con virulencia, bloquea la muerte intracelular de las bacterias fagocitadas. La proteína 2 tiene acción de adesina, la proteína 3 protege de la acción de los anticuerpos. El lipooligosaccárido es la endotoxina bacteriana, produce lisis tisular, reacción inflamatoria y además resiste a la acción del complemento. Sus proteínas ligadoras de hierro que proveen a la bacteria del hierro que necesita como factor de crecimiento y de esa manera crece mucho más rápido. También puede causar la producción de enzimas, ¿no? Causa la destrucción de la inmunoglobulina A con una proteasa de IgA
Y también rompe el anillo beta-lactámico de la penicilina porque es capaz de producir la beta-lactamasa. Precisamente tiene plásmidos en su interior que le ayudan con la información de todos estos factores que le ayudan a resistir a los antibióticos. Además, esta bacteria ha demostrado una elevada variación antigénica. Muestra antígenos nuevos muy frecuentemente y eso es un problema porque incluso evita la producción y la fabricación de vacunas. En las características epidemiológicas diremos que tiene una geografía mundial. La transmisión es directa por contacto sexual, porque es una ITS, pero también el recién nacido podría contagiarse de la enfermedad al pasar por el canal del parto infectado. Entonces, el grupo de riesgo son los individuos con contactos sexuales múltiples. También los que tienen deficiencia hereditaria del complemento tienen pues una mayor predisposición. No produce inmunidad, no se producen anticuerpos protectores, o sea que se puede volver a enfermar de gonorrea muchas veces. La enfermedad es una infección genitourinaria, esa es la gonorrea típica, pero también puede producir pústula gonocócica con infección cutánea, artritis gonocócica, conjuntivitis gonocócica. En los niños, un grave tipo de panoftalmitis, es decir, que afecta a todas las capas del ojo, que se llama oftalmia neonatal. También el niño al pasar por el canal del parto infectado puede aspirar las secreciones de su madre y Neisseria meningitidis entrar a las fauces del niño y rápidamente migrar hacia las meninges y producir meningitis y también una enfermedad generalizada o sepsis. La gonorrea es un problema de salud pública mundial porque es una enfermedad muy frecuente y el reservorio más importante es el paciente asintomático, es decir, el que no tiene síntomas. Se ha visto que el 50% de las mujeres infectadas no tienen síntomas, no saben que tienen gonorrea y de esa manera contagian. En cambio, en los varones, el 95% presentan síntomas y solo el 5% no son sintomáticos y podrían contagiar más fácilmente. El género humano es el único reservorio de Neisseria gonorrea. No se conocen animales que hayan enfermado con Neisseria gonorrea. Este cuadro trata de mostrar cómo es que se produce la infección. Se ha visto que el riesgo de infección después de un contacto para un hombre a partir de una mujer infectada es del 20%, pero para una mujer a partir de un hombre infectado es el doble, del 40%. Entonces hay que tomar en cuenta, las mujeres pueden contagiarse más frecuentemente y también más frecuentemente pueden ser asintomáticas. El periodo de incubación es de 2 a 7 días y la manifestación más frecuente es una secreción uretral purulenta con dolor al orinar, dificultad, y en la mujer además puede existir un exudado vaginal. Si tomamos en cuenta las patologías que puede producir Neisseria gonorrea, hacemos este cuadro donde incluye los tipos de pacientes, sean hombre, mujer o recién nacido. En el varón, cuando la gonorrea no es complicada, produce uretritis, faringitis o proctitis, dependiendo de las costumbres del ser humano. La proctitis es la infección a nivel del recto. Cuando ya la enfermedad se complica, se disemina por la falta de tratamiento, el germen puede llegar a la próstata y producir prostatitis, al testículo y producir epididimitis, la infección genital diseminada con afección del todo el testículo e incluso el espacio pélvico se ve, y además la infección generalizada, la infección gonocócica diseminada, IgD, donde el paciente puede presentar artritis cuando el germen llega a la articulación, el exantema cutáneo con la pústula gonocócica, que son lesiones vesiculosas y purulentas en la piel, la perihepatitis, porque se ha visto que puede producir también abscesos alrededor del hígado. En la mujer, lo típico de la gonorrea es que se produzca una cervicitis, es decir, la inflamación del cuello uterino.
Pero también se ha visto la presencia de faringitis, de proctitis, de uretritis y también de conjuntivitis, dependiendo de las costumbres del ser humano. La enfermedad inflamatoria pélvica puede presentarse como una complicación con la presencia de una endometriosis, es decir, afección del útero, salpingitis de las trompas y llegar a los ovarios y producir abscesos o invadir todo el peritoneo y producir peritonitis. También es frecuente que se produzca la infección gonocócica diseminada con la artritis, el exantema pustular y la perihepatitis. En el recién nacido, que pasa a través del canal del parto infectado y de esa manera adquiere la enfermedad, lo más común es que se produzca una conjuntivitis gonocócica. Sin embargo, cuando se complica podría afectar a todas las capas del ojo, produciendo una panoftalmitis o oftalmía neonatal. Se puede diseminar en el recién nacido y producir una sepsis, o también podría producirse una artritis y una meningitis. En esta diapositiva podemos ver las lesiones típicas de la gonorrea. Arriba y a la derecha vemos la típica secreción uretral purulenta en el glande de un varón. En la parte de abajo de la derecha vemos la faringitis. Tenemos una imagen de artritis gonocócica en la parte de arriba a la izquierda. La gonorrea es la única enfermedad que produce poliartritis infecciosa. Otras bacterias pueden producir artritis, pero suelen ser 1 o 2 articulaciones. En cambio, la gonorrea puede producir 5 o más. Y finalmente, en la parte de la izquierda abajo vemos una lesión típica de pústula gonocócica con una pústula llena de pus, donde se pueden encontrar a los gonococos. Esta es la afección ocular que puede sufrir el recién nacido. En este caso, se ha producido no solamente la conjuntivitis, sino que ya se ve que hay una afección en todos los tejidos del ojo del recién nacido y es una oftalmía neonatal o panoftalmitis. Para el diagnóstico de laboratorio se obtiene la muestra del lugar de la lesión. Si es una uretritis tendrá que ser de la secreción uretral o la parte del chorro urinario. Si es la panoftalmitis, la secreción será ocular. Si es una artritis líquido-sinovial, etc. Debe hacerse, en el caso de la secreción uretral, con hisopos de dacron o alginato de calcio, porque el germen es sensible al algodón común. Y se hace el transporte hasta el laboratorio en el medio de cultivo llamado medio de Stuart. Se realiza la tinción de Gram, nos dará las típicas bacterias en forma de cocos gram negativos en granitos de café y el cultivo en medio de Thayer Martin modificado o en agar chocolate sangre. La prueba de la oxidasa y la fermentación de la glucosa nos darán la identificación del germen. También se pueden hacer sondas genéticas para hacer reacción en cadena a la polimerasa, o sea que en el lugar de la lesión. El tratamiento, la prevención y control se hace de la siguiente manera. Neisseria gonorrea es sensible a muchos antibióticos, pero los antibióticos que han sido elegidos para su tratamiento son la penicilina, las cefalosporinas de tercera y la ciprofloxacina, por ser también antibióticos eficaces para otras enfermedades de transmisión sexual que suelen coexistir. Para la prevención es importante la educación sexual, explicar cómo es que se transmite la enfermedad y evitar la promiscuidad. La búsqueda y seguimiento de posibles portadores. Debe hacerse siempre el tratamiento a la pareja y debe concientizarse el hecho de que ha habido un contagio externo. Por esa razón es que se tiene la enfermedad. Hasta el momento no se tiene una vacuna para la gonorrea y es porque la bacteria tiene una habilidad increíble para variar sus antígenos en su superficie. Entonces, el control solamente se lo hace a través de la educación sexual.
No hay otro modo. Gracias por su atención.